Conversamos ahora con la diputada del Partido Comunista, Camila Vallejo, en el Día Internacional de la Mujer. Diputada, gracias por estar con nosotros aquí en Resumen Ejecutivo. Buenas tardes. Buenas tardes, Daniel. Presentaron hoy un video que ha sido bastante viralizado junto a la diputada Carol Cariola, hablando sobre algunos estereotipos de frases, sobre todo masculinas, muchas veces referidas a las mujeres. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la intención de ese video? Un poco alertarnos como sociedad de aquella violencia que es verbal, que es cotidiana, pero que tendemos a naturalizar. Y fue un minuto donde tratamos de recopilar una serie de frases que se nos vinieron a la cabeza, que son típicas, que escuchamos día a día, cotidianamente, y lo hemos escuchado seguramente durante años, y que la hemos dejado pasar, pero que sin embargo nos molestan porque cuando la escuchamos sistemáticamente empezamos a entender cómo hay un discurso hegemónico, machista, que hace que las mujeres sean vistas como en una situación de inferioridad frente al hombre, lleno de prejuicios, lleno de connotaciones también de carácter sexual. Y por lo tanto surgió esta iniciativa de decir, bueno, tenemos una violencia que es brutal, que se vive en Chile prácticamente todos los años con los femicidios que hay que combatir, pero se combate desde lo micro, desde cómo utilizamos el lenguaje, cómo ensalzamos de repente estereotipos sobre la mujer, cómo seguimos insistiendo que el hombre tiene que tener una suerte de dominación sobre la mujer porque es inferior. Así que surge esa iniciativa un poco en el contexto, pero también para el llamado a la reflexión. Ya hemos presentado otra iniciativa legal en esta materia, por ejemplo, contra el acoso sexual callejero, que son violencias también que se viven en el espacio público, a partir de tocaciones, de grabaciones sin autorización de las mujeres de partes íntimas, de masturbación en público. Bueno, eso es algo explícito que queremos sancionar, pero también estas prácticas en el lenguaje cotidiano que creemos que también hay que empezar a dejar atrás de una vez por todas. Esas prácticas, ¿qué rol tienen los medios de comunicación? Y me refiero tanto al periodismo como también a la publicidad. Bueno, tiene un rol, una responsabilidad social, yo diría que fundamental, porque está, por ejemplo, lo que pasa en el colegio, en la educación formal desde pequeño, cómo se dividen los sexos y se construyen identidades de género en función de tu aparato reproductivo, lo rosado para las niñas, lo azul para los niños, los disfraces de princesa para las niñas, los disfraces de pirata para los niños. Y los medios de comunicación también incentivan ese proceso formativo estereotipado, ¿cierto?, de carácter sexista, y que lo escuchan, lo ven los niños, lo ven los jóvenes, lo ven las familias permanentemente, todas las familias ven televisión, y la verdad es que cuando vemos que la mayoría de los programas reproducen esa discriminación de género, esa formación sexista, con programas donde las mujeres básicamente son un adorno, mujeres que están ahí para exhibir su cuerpo, o que juegan un rol netamente ornamental y no son mostradas como sujetos. Bueno, ahí vemos que el rol de los medios de comunicación es fundamental. ¿Cómo estamos educando a través de los medios de comunicación? ¿Reproducimos o no reproducimos la violencia de género en el lenguaje, en las imágenes, en las prácticas, en los prejuicios? Y yo creo que ahí hay un llamado también de alerta con el otro proyecto que se presentó en el Congreso, que busca de alguna manera evitar o prevenir, incluso cuando se dan este tipo de publicidad sexista, sancionar a los medios para evitar que esta violencia estructural se siga reproduciendo en nuestro país. Esperamos que obviamente ese proyecto no siga durmiendo en el Senado, que se apruebe y evitemos situaciones como lo que pasó con Lifestyle. Sí, esta marca de condones que hizo una publicidad que ha sido bastante criticada. Ahora, ahí la pregunta surge de inmediato. ¿Estas cosas pueden regularse o pueden prohibirse mediante una ley? ¿O tiene que haber una autorregulación o finalmente que la propia comunidad culturalmente sea la que castigue a las empresas que hacen publicidad sexista? Yo creo que los cambios van por los dos carriles, nunca es uno o lo otro. Cuando nosotros, por ejemplo, decimos que las transformaciones tienen que empujarse de la calle, pero también se necesita legislar para producir los cambios, es porque las cosas no están disociadas. Lograr, por ejemplo, el sufragio universal, el que las mujeres podamos votar, partió de una lucha en la calle, de una movilización social. Desde ahí se empujó un cambio cultural, pero tuvo que llegar al Congreso, tuvo que llegar a ser una ley para que fuera garantizado como derecho para todas las mujeres, sin discriminación alguna. Entonces,
cuando vemos este tipo de cosas, claro, no queremos caer en la mera carácter punitivo a estas medidas, a estos actos, no queremos mandar simplemente a todos a la cárcel o sancionarlos con multas, sino que queremos que se produzca un cambio cultural. Evidentemente, el ya estar discutiendo estos temas permite que haya, a través de esta discusión, una reflexión, ojalá un cambio en la forma de pensar de mucha gente, hombres y mujeres, pero cuando se producen este tipo de cosas también queremos que hayan sanciones y que no quede simplemente en la impunidad. Algunos se retractan, piden disculpas, pero también vemos que hay otros que prácticamente les da lo mismo y siguen reproduciendo publicidad sexista o programas de televisión que más que educar y formar con una visión inclusiva de respeto de los derechos de hombres y mujeres, insisten en generar esta división, esta situación, relaciones de dominación y obviamente en detrimento de la valoración de la mujer como sujeto de derecho, como persona. Diputada, otro video que ha sido muy comentado en el día de hoy es el que protagoniza el diputado también y candidato presidencial de Bópoli, Felipe Kast, quien aparece caracterizado como mujer, diciendo que si bien él no sufre en carne propia lo que sufren las mujeres en muchos aspectos de la sociedad, sí es capaz de escuchar y de empatizar con lo que está pasando. ¿Qué le pareció el video? Mira, más allá de lo estético, me parece un video creativo y obviamente por eso generó harto impacto en los medios de comunicación. Una cosa es el discurso y otra cosa es la praxis política. Y en el Congreso uno evalúa la praxis política con las intervenciones, con las votaciones, en los proyectos de ley que de alguna manera pueden dar cuenta de la real posición de un parlamentario. O sea, a nosotros no nos vienen con cuentos. Yo he escuchado las intervenciones del diputado Felipe Kast, he visto las votaciones y él, claro, en este caso dice, no, ojalá pudiera estar y vivir lo que vive la mujer, pero no pasó lo mismo cuando se votó la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales. Por ejemplo, la causal de violación, es decir, ¿qué pasa con aquellas niñas, mujeres que son violadas por sus padres, padrastros, tío o algún cercano? Él no se puso en los pantalones o las faldas de esa mujer y catalogó a aquellas mujeres que interrumpen en su embarazo como mujeres que prácticamente son asesinas porque le quitan la vida a un embrión. Y entonces impidió con su votación o más bien manifestó con su votación estar en contra de la garantización de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, de la autodeterminación en ese ámbito. Entonces, más allá de aprovechar el 8 de marzo para hacer cosas creativas o que tengan impacto comunicacional, que bienvenidos sean, lo que también queremos ver consecuencia en la forma de votar, para que no quede estas manifestaciones solo en el discurso y se lleve a la práctica y así podamos las mujeres contar con nuestros derechos plenos resguardados por la ley. Diputada, históricamente, ¿cómo se ha planteado la izquierda en estos temas? Y se lo pregunto para ver si hay una autocrítica como sector, digamos, lo que ha pasado, fundamentalmente porque la sociedad chilena ha sido conservadora por un largo periodo de tiempo en ambos sectores políticos, en cuanto al rol de la mujer, en cuanto al rol de las minorías sexuales, por ejemplo. Ha habido también mucha homofobia en todos los sectores políticos. ¿Esto ha ocurrido tanto en la derecha como en la izquierda, históricamente en Chile? Mira, ningún partido, dado que tiene militantes y los militantes son personas que son parte de una sociedad con una cultura, ha estado libre del machismo y de la homofobia. El mismo Partido Comunista en su momento y que fue muy combatido por la compañera Gladys Marín, junto a Pedro Lemebel, una alianza que fue fundamental para reforzar más bien el volver al origen de la lucha de los comunistas histórica, porque si tú revisarás la historia, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora se decreta por la Segunda Internacional Socialista. Y ahí empieza a celebrarse todos los 8 de marzo el Día de la Mujer Trabajadora a propósito de la lucha de las trabajadoras textiles. Viene principalmente de la izquierda esta batalla. Y el Partido Comunista en su momento, por el conservadurismo cultural, veía o no lo tenía bien asimilado. De hecho, Alejandra Kollontai, una comunista marxista, feminista, que ella vivió mucho antes de que el Partido Comunista incluso diera las primeras batallas en esta materia, ya planteaba estos cambios. Entonces, evidentemente, todos los partidos tienen que hacer una autocrítica. Ahora, como Partido Comunista, el momento que empezó a asumir con mayor seriedad la agenda de género, de respeto de los derechos de la mujer, de la diversidad sexual, la ha llevado a cabo
antes que cualquier otro partido en Chile, y en eso estamos muy orgullosos. Ahora, prácticas cotidianas uno lo ve evidentemente en el Congreso, con los mismos compañeros de izquierda, sean o no comunistas, todavía hay machismo, o con las mismas compañeras, sean o no comunistas, de izquierda, también ve discursos machistas, prácticas machistas, y por lo tanto yo creo que un verdadero feminista o una verdadera feminista tiene que estar dispuesta a permanentemente revisarse y reflexionar sobre sus prácticas, su lenguaje y cómo construimos toda una mejor sociedad. Y por lo tanto, como te decía, no solo basta el discurso, sino que cómo vamos revisando nuestras prácticas y obviamente apuntamos a una legislación que vaya asegurando el avance cultural, la evolución cultural que Chile está empezando a experimentar. Diputada, le quiero preguntar por otro tema, unas declaraciones que hizo esta semana el diputado Gabriel Boric, que también como usted fue en su momento presidente de la FECH, acerca del tema de la Universidad Arcis. Dijo lo siguiente Boric: hay una responsabilidad ineludible del Partido Comunista. Aquí se usó el mismo mecanismo que se usó en la Universidad del Desarrollo y otras, hablando del retiro de dinero desde las universidades. ¿Comparte esas declaraciones? Mira, no, porque la verdad es que esto se investigó en la comisión investigadora, se aclaró respecto a que no existía lucro por parte del Partido Comunista en esta institución. Sí, el Partido Comunista efectivamente con Gladys Marín a la cabeza decidió en un momento salvar la institución cuando se les pidió, porque era una institución que estaba estructuralmente precarizada. Y el Partido Comunista en su momento dijo, bueno, vamos a apoyar este proyecto de izquierda en un contexto bien adverso, y después quedó militantes trabajando de profesores, en algunos casos de administración, pero todas esas responsabilidades individuales se pusieron sobre la mesa, se prestaron declaraciones, hubo una comisión investigadora, hubo más de 10 querellas y juicios que resolvieron que el Partido Comunista no tenía una participación en materia de negocio en la institución, y por lo tanto me parece un poco irresponsable esa declaración, y más en un contexto donde justamente la derecha vuelve a tratar de levantar una cortina de humo respecto a esto. Hay una crisis efectivamente en la institución que viene hace mucho tiempo, donde adeuda 8.000 millones de pesos, que se está empezando además a resolver con el administrador provisional, pero hubo un proveedor al cual se le dieron 85 millones que solicitó la liquidación de la institución, y eso obviamente es un problema que no tiene que ver necesariamente con la crisis que ya se estaba resolviendo por la vía administrativa, sino que con una solicitud de un acreedor en materia de seguridad que pone en riesgo la continuidad de estudio de los jóvenes. Entonces, ahí hay un tema que tenemos que resolver, pero cuando hay gente que solamente aprovecha hacer opinología de esta materia y empezar a hacer opinión en función de hechos mediáticos, en vez de sentarse a tratar de resolver el problema, incluso a disposición de investigar lo que quede por investigar, porque para eso está la comisión investigadora y para eso nosotros además votamos a favor de la comisión investigadora, a mí me parece de un aprovechamiento político irresponsable, la verdad, porque es insistir en algo que, además de estar investigado, no resuelve el problema real de los estudiantes hoy día que demandan, obviamente, una solución a la continuidad de sus estudios. Solo para entenderlo claramente, ¿ese aprovechamiento político irresponsable se está refiriendo al diputado Boric? No, yo creo que hay un aprovechamiento de la derecha y lamento que algunos del lado de los que conocen más esta situación caigan en eso, como en tratar de no confundirse con este problema y tratar de ponerse al margen, empiezan a disparar sin tener conocimiento real de lo que sucedió en esa institución. Entonces a mí me parece que cae justamente en este juego de la derecha y eso yo lo lamento, de verdad. Ahora, insisto, yo voté a favor de la comisión investigadora, nosotros votamos a favor de la comisión investigadora, de hecho dimos incluso un voto como de transparencia y probidad al momento de decir que la derecha presidiera la comisión investigadora si es que les quedaba dudas de que alguien de la nueva mayoría o el mismo Partido Comunista presidiera la comisión. Se lo dimos la presidencia, pero la verdad es que no han utilizado la comisión investigadora para resolver el problema, incluso para aclarar lo que pueden tener en duda, porque han dicho: aquí hay dudas respecto a las platas de Venezuela, respecto a miembros del Partido Comunista. Bueno, pero sentémonos y si es que todavía queda duda respecto a los informes, a lo que ya se ha resuelto, pongámoslo nuevamente sobre la mesa, pero no hagamos opinología. Para puntualizar solamente y para terminar con un hecho concreto, el retiro de utilidades por cerca de 530 millones de pesos que se hace a fines de 2012, cuando la universidad ya estaba entrando en una crisis, ¿no es ese retiro de utilidades en ese momento un hecho cuestionable? Mira, puede ser cuestionable desde el punto de vista ético, pero no un retiro de utilidades.
un retiro de capital, que es distinto. Y podrán decir algunos que es ético o no es ético. Lo cierto es que en su momento el Partido Comunista, como lo han declarado, como decía, con la dirección de Gladys Marín, puso plata, puso muchísimos millones que nunca, de hecho, casi fueron como donación. Y hubo un retiro de, claro, de 500 millones según lo que estableció la Comisión Investigadora, pero la crisis se debe a 8.000 millones de pesos. Y bueno, yo creo que podrá ser, insisto, cuestionar el punto de vista ético, pero el lucro se resolvió que no había y eso no solamente lo señaló la comisión investigadora, sino que los distintos juicios que se llevaron a cabo, como te digo, que fueron más de 10 juicios. Pero su opinión es la que me interesa precisamente. ¿Es ético o no es ético ese retiro en su opinión? Para mí, o sea, puede ser legítimo. Yo creo que efectivamente una situación compleja puede ser cuestionable el retiro de una inversión inicial. Pero no sé si eso generó una crisis. Yo creo que la crisis, más que creer, es algo que está en los papeles, fue una crisis que se viene dando hace décadas, una crisis que viene desde incluso antes de que el Partido Comunista prestara recursos y pusiera recursos en la institución. Diputada Camila Vallejo, gracias por haber conversado hoy con CNN Chile. Buenas tardes. Muchas gracias, Daniel. Hasta luego.